Vamos a hablar del lugar donde Dios habita. Y para eso, antes de llegar al tema principal, es necesario recordar, durante estos últimos meses, casi último año, estamos en el año de Esther. ¿Ustedes se recuerdan que hace más o menos un año el Señor nos habló de un tiempo de preparación de la novia, ¿verdad? Que el Señor nos iba a dar un tiempo para prepararnos, porque su venida está próxima. Y Él viene por una novia sin manchas y sin arrugas. Y la forma en que el Señor nos dio en esta iglesia, en esta forma de hacerlo, es que hemos distribuido como temas en 3 grandes áreas. Hemos estado hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Una enseñanza sobre las iglesias del Apocalipsis y varios temas del Apocalipsis que ha llevado Ángel. Por otro lado, Tito nos ha estado llevando con temas sobre la gracia. ¿Se recuerdan ustedes que él ha estado llevando? Y a mí el Señor me dio los temas de tocar las diferentes áreas que componen al ser humano. Las hemos separado para que las podamos como masticar un poquito mejor, pero en realidad el ser humano no lo podemos partir en pedazos, ¿verdad? El ser humano es integral. Entonces, haciendo un recuento de esto que nos ha tocado, quería recordarles cómo empezamos viendo la plomada. Y el Señor nos dio una cita en Amós 7:7. Esto Él me mostró. He aquí, el Señor estaba junto a un muro. ¿Quién estaba junto al muro? ¿Y cómo estaba hecho el muro? A plomo. Y tenía en su mano una plomada. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos este tema? El Señor era el que estaba junto al muro. El muro de construcción eran nuestras propias vidas. Y la plomada del Señor, su palabra. Su palabra que es inmutable y que nos puede ser el punto de referencia para no desviarnos. Y recordábamos en este tema cómo el Señor desde el principio de Josué nos dio una cita, ni a la izquierda ni a la derecha, sino directo al corazón del Señor. Y veíamos que esa cita tenía relación con esto. La palabra de Dios tiene que ser esa línea de dirección para nuestras vidas constantemente. ¿Se recuerdan? Y veíamos cómo en el Salmo 127 Él nos decía que si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Y esa casa no era una simple casa de ladrillo, sino nuestra vida. Si el Señor no construye nuestra vida, si la construimos nosotros ausentes del Señor, sin su plomada, sin su palabra como línea de referencia, nuestra vida será una vida torcida, una vida que no tiene permanencia. Luego nos tocó ver el área espiritual y no la vimos con este título, sino que pusimos la música, escuchar la música. Y en ese tema hubo un poquito de dificultad porque a mí se me ocurrió poner música de fondo, entonces no se oía bien lo que yo predicaba, pero creo que todos recordarán un poquito. Y vimos cómo la música, la plomada de Dios nos habla que para poder tener una relación con el Señor, lo primero es oír. Y que el oír del Espíritu, que es como un viento que sopla suave, yo lo comparaba con una flauta. Y que esa flauta, ese viento del Espíritu que sopla, nos viene a hacer nacer de nuevo. El escuchar la palabra de Dios, el recibir esa palabra, nos lleva a nacer de nuevo. Luego vimos que es una experiencia como aquel hombre que toca el violín. ¿Se recuerdan? Un maestro virtuoso del violín necesita tiempo, pasar con su violín tiempo para tener una experiencia. Y de igual manera en nuestra vida espiritual, para tener una relación con Dios, tenemos que pasar tiempo con Él. Y en ese tiempo que pasamos con Él, el Señor nos va dando una experiencia de Él y una revelación de su persona. También hablamos en cuanto a la armonía, porque veíamos que cuando todos los instrumentos de una orquesta se juntan, pueden ser músicos muy virtuosos en lo individual, pero si todos juntos no se ponen de acuerdo, no va a haber una armonía cuando suene la melodía.
Entonces veíamos la importancia que es de que en el tiempo con el Señor, en nuestro caminar con Él, vamos aprendiendo a tener una armonía de caminar juntos al mismo paso del Señor. Y también veíamos que en nuestra área espiritual, el compromiso. Cuando una orquesta tiene una pieza a tocar, cada músico no hace lo que él quiere. Hay un director de la orquesta. Y todos los músicos son músicos preparadísimos. Sin embargo, cada uno sabe el momento en que tiene que entrar y sigue la dirección del director de la orquesta. Y yo comparaba en ese entonces nuestra vida espiritual con la música, con una orquesta sinfónica, donde cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones, tenemos un sonido especial, pero tenemos que seguir al director de la orquesta, que es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Esto era lo que habíamos visto del área espiritual, pero también vimos que hay cosas necesarias, porque una vez que hemos nacido de nuevo, que eso es lo primero que es necesario, nuestra mente tiene que ser transformada, y hablamos de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, que deben de ser transformadas, y que para poder ser transformadas eran necesarias varias cosas. Y una de esas cosas que son necesarias, pues vimos el nacer de nuevo, el disminuir nosotros y dejar que la palabra de Dios nos penetre y transforme nuestros pensamientos, que es necesario, no es solamente un día. El hecho de ser transformados en nuestra alma es un trabajo de todos los días. Por eso la palabra del Señor, hablábamos en ese entonces, debe de ser escuchada constantemente, porque es como, hay una anécdota de un anciano y un niño, que el niño llega y le dice a su abuelo anciano, le dice que cómo puede hacer para que la palabra de Dios se le quede, porque cada vez que él va a leer la palabra de Dios no se le queda nada. Y entonces el abuelo, que era un hombre sabio, le dice: mira, coge ese canasto que sirve para traer carbón, anda con él al río y vas a ir a traer agua para llenar esta pila. Y el niño, pues extrañado, pero dice: lo voy a hacer. Y va y regresa, pero en el trayecto entre que metía el canasto y lo sacaba y caminaba, al llegar, por supuesto, el canasto ya no tenía agua. Después de varios viajes, el niño le dice al abuelo: ay, abuelo, le dice, no puedo, por más que voy y traigo el agua, siempre llego aquí con el canasto vacío. Entonces el abuelo le hace la reflexión y le dice: bueno, mira el canasto, ¿cómo está ahora? ¿Igual que cuando lo llevaste o ha cambiado? Y le dice: no, ahora está limpio. Y él le hace la reflexión que de igual manera la palabra de Dios, ese es el efecto en nosotros. Cuando nosotros diariamente llegamos a la fuente del agua viva, aunque nosotros no sintamos, aunque nuestros pensamientos parezcan no haber cambiado, la palabra de Dios nos ha limpiado. Jesús lo dice: ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Pero es de un escuchar y de un dejar que esa palabra penetre. Y cuando un día nos damos cuenta, vemos que en realidad nuestras maneras de pensar han cambiado. Yo les pregunto si ustedes son los mismos de hace 10, 15, 20 años. No. Y ni cuenta nos hemos dado en qué momento la palabra de Dios transformó nuestra manera de pensar. Hasta nuestras emociones han sido cambiadas. Y gracias a que ha sido cambiado a nuestro pensamiento y nuestra emoción, hoy nuestra toma de decisiones cuando tenemos que actuar es diferente, muy diferente de lo que era cuando conocimos al Señor. Esto solamente era para recordarles cómo hemos estado viendo la plomada del Señor, su palabra, sobre las diferentes áreas del ser humano. Y hoy nos toca tratar el área física. El área física, la morada del Rey. Y hay una pregunta: ¿quién soy yo para el Señor? Quiero que me acompañen a 1 Corintios 6:19. Me dicen amén cuando la tengan. Amén.
Aquí Pablo, hablándoles a los corintios, les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Volvamos a leerla. Dice, es una pregunta la que hace Pablo. Y les dice a los corintios, y hoy nos lo dice a cada uno de nosotros: ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabías eso? Que el Espíritu Santo está en ti y que el Espíritu Santo te lo ha dado Dios y que tú no eres dueña de ti misma. Hice una traducción a primera persona. ¿Por qué Pablo está preguntándole esto a los corintios? Si nosotros leemos toda esa carta, recordando un poquito, Pablo andaba de viaje cuando recibe noticias de que en la iglesia de Corinto habían unos casos de inmoralidad sexual tremendos. Y entonces Pablo está escribiéndoles para poner en orden a esa iglesia que él había fundado. Y les recuerda, o sea, no eran personas no creyentes, les está escribiendo a gente convertida. Y lo increíble es que estaba pasando dentro de esa congregación que incluso había habido un hombre que había tenido adulterio con la esposa. Bueno, no recuerdo ahorita exactamente el caso, pero era un caso de inmoralidad sexual tremendo entre una congregación de creyentes. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Por eso es que Pablo dice la pregunta: ¿o acaso se les olvidó a ustedes que su cuerpo, o tal vez no lo saben? Y hoy eso es lo que queremos constatar aquí, dejar claro aquí. Que no se nos olvide que nuestro cuerpo no es cualquier cosa. Y que nosotros no somos dueños de nosotros porque hubo alguien que nos compró, que ya no nos pertenecemos. Y que nuestro cuerpo es un templo, es el lugar donde Dios quiere habitar y donde Dios habita. Por eso empezamos con esto. ¿Y quién soy yo? Para el gran yo soy es la pregunta. El pensamiento griego divide a la persona en tres, por eso del lado derecho, no sé si ustedes lo miran, está un poco oscuro. Yo encontré en el internet 3 figuritas de 3 muñequitos. Uno se mira, no se ve. Bueno, se los voy a describir. Son 3 muñequitos que están uno encima del otro, como haciendo una torre. El pensamiento griego ve así al ser humano, lo ve dividido en partes. Pero el pensamiento hebreo no. El pensamiento hebreo, el pensamiento de Jesús, el pensamiento de Dios, es que nosotros somos uno, indivisible. Para entenderlo, por eso les dije, para entenderlo hoy vamos a hacer una división del espíritu, el alma y el cuerpo. Pero en realidad, ¿cómo podemos partir a la persona? No se puede. Nosotros somos indivisibles y Dios nos ve así, completos, no como pedacitos. Por eso es lo primero, somos indivisibles. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo, hablando, también me gustaría que me acompañen a ver esa cita. Primera Tesalonicenses 5:23. Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser. Entonces, todo nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Y somos indivisibles, no lo podemos hacer pedacitos.
Otra cosa importante de entender es quién soy yo. Es que yo soy de Dios. Cuando estábamos orando hoy aquí en la mañana, en el momento de la alabanza y de la adoración, hubo un momento en que le decíamos al Señor: me entrego todo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me entrego completamente a ti. ¿Qué le estamos entregando? Ese momento cuando nosotros rendimos, le estamos diciendo que mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis deseos, mi voluntad, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo entrego a Él voluntariamente, ¿sí o no? Bueno, pues la mayoría pensamos que porque hasta ese momento lo hacemos, entonces hasta ese momento somos del Señor. Esa es una equivocación muy grande. Nosotros somos del Señor aunque nosotros no querramos. ¿Por qué razón? Primero, porque somos su creación. Él nos hizo y nos hizo de la nada, nos hizo por su propia voluntad. Así que aunque no le conozcamos y aunque digamos no quiero y no creo en Dios, resulta que sí somos de Él porque Él nos creó. No depende de nosotros ser de Él. Somos de Él porque Él nos crió. Segundo, somos de Él porque Él ha pagado un precio por nosotros. O sea, Él nos ha redimido y pagó un precio. O sea, no solo nos hizo, sino que encima paga por nosotros para que seamos de Él. O sea, doblemente somos de Él. Somos por creación y somos por compra. Le pertenecemos. Y el precio no se lo puso el vendedor, el precio se lo puso Él mismo. El valor que tenemos es el valor más grande que se puede dar a algo. Y tercero, los que hoy cantamos, yo me rindo a ti, le estamos diciendo al Señor: soy tuyo porque tú me creaste, soy tuyo porque tú me compraste, pero además soy tuyo porque yo quiero ser de ti, yo quiero pertenecerte a ti por voluntad propia. Todo lo que es mío. Por tanto, si Él me ha creado, si Él me ha comprado, todo lo que es mío es importante para Dios. No solo mi espíritu. Incluso en la antigüedad algunos pensaban que el cuerpo era malo y por eso era que agarraban su cuerpo y se azotaban y se ponían en ayunos terribles para castigar a su cuerpo, porque en el cuerpo es el pecado. Pero nosotros sabemos que el cuerpo no en sí mismo no es malo porque Dios lo hizo. Dios nos hizo y en nosotros tenemos esa parte de su imagen y su semejanza. Es la carne, pero no la carne entendida como esta carne, sino la carne incluso es nuestra alma, nuestra manera de pensar y de sentir fuera de Dios. Amén. Todo, y por lo tanto Dios me instruye porque quiere que en todas las áreas de mi vida su plomada esté como un punto de referencia para que mi vida esté construida para Él y tengamos frutos que le den honor y gloria. Juan 14:17 nos habla que somos un templo de Dios, igual que 1 Corintios 6:19. Ustedes saben que el templo es el lugar de la adoración. El templo en todas las culturas, ustedes van a ver, hasta las culturas paganas, los lugares donde adoran a sus dioses son especiales. Y los alumbran con luces y los adornan. Pues el templo del Señor, el único verdadero Dios y el único verdadero Señor, somos nosotros. Y Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, ha venido a habitar en nosotros. El mundo no le conoce, pero nosotros le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? Porque está en nosotros. Romanos habla que dice que el mismo Espíritu se ha unido a mi espíritu para decirme, para darme testimonio de quién soy. Y el Espíritu Santo en mí me dice que yo soy hija de Dios. No me lo vino a decir
una persona, sino que es el mismo Espíritu Santo dentro de mí, el que cada día, cada instante me recuerda mi valor. Y mi valor está en base a quien Dios es, porque Él ha pagado por mí su sangre, y la sangre de Cristo ha sido dada para limpiarme, para que su misma sangre y su misma naturaleza estén en mí, y Él me ha adoptado y me ha hecho hija suya, y Él me lo dice, y yo lo conozco. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. O sea, esta cita me viene a confirmar que soy morada del Espíritu Santo, soy el lugar precioso donde habita Dios. Amén. Y la plomada del Señor nos advierte en Proverbios. Se me fue todo. Nos advierte en Proverbios del 1:29 al 1:32. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Es una cita tan dura. Es un padre hablándole a sus hijos y les dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y veíamos la semana pasada que cuando hablábamos de la sabiduría en la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es más que algo de la mente. La sabiduría es una persona. La sabiduría tiene un cuerpo. La sabiduría tiene una personalidad. La sabiduría habla. La sabiduría es Jesucristo. Pero hay quienes le aborrecieron y no escogieron el temor del Señor. Y no escogieron honrar al Señor, porque temor no es miedo. Temor es reverencia. Dice todavía en el 1:30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿De quién no quisieron el consejo? Del Dios todopoderoso, del Dios omnisabio, que todo lo sabe, el omnisciente, del omnipresente, del todopoderoso. De ese despreciaron la sabiduría, no quisieron el consejo de Dios. Y porque no lo quisieron y porque lo menospreciaron, cuando hubo una reprensión de Dios, lo despreciaron. Miren las consecuencias: comerán del fruto de su camino. ¿Cuántos de nosotros hemos comido del fruto de nuestro propio camino? Levantemos nuestra mano como una confesión delante del Señor. Porque el Señor quizá nos habló de 1000 maneras y nos hicimos los sordos y quisimos hacerla a mi manera, como dice aquella famosa canción del Frank Sinatra, que tan bonita hasta en las bodas la cantan, sin darse cuenta de lo que están diciendo. Vivir a mi manera lo que hace es que como del fruto de mi propio camino. Y miren lo que dice: seré hastiada de los propios consejos. O sea, ¿qué es hastiarse de algo? Algo que ya no te provoca náusea. Y dice el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará. Habla de la ignorancia y de la sabiduría todo este versículo de Proverbios. Es importante recordar que este tiempo es un tiempo de preparación de la novia del Señor. Tú estás llamado como parte del cuerpo de Cristo a ser la novia del Señor. Y el Señor viene para una novia sin mancha y sin arruga. No nos quiere encontrar medio listas. Ninguna novia va a su boda con un vestido arrugado, con unos zapatos chucos, con el velo mal puesto, despeinada, despintada. ¿Quién va a ir hacia una boda? Ninguna novia sale así. Al contrario, la novia quiere ir con el pelo que no se le salga pero ni un pelo de su lugar. Es el día que hasta se paga a una maquillista carísima para que le retoque a uno todas las manchitas que pueda tener. Y el vestido más caro de toda la vida se lo compra uno el día que se va a casar. Pues si eso hacemos
para casarnos aquí humanamente, con cuánta más razón nuestro novio celestial quiere a su novia perfecta, impecable. Dios nos ama, pero no va a tolerar ni una mancha. Hay una parábola que el Señor me ha recordado esta mañana, cuando habla de los invitados a la fiesta, al banquete de bodas, ¿se recuerdan? Que dice que salgan al camino porque no llegaron los invitados que se les invitó en primer término. Entonces el Señor mandó a invitar a todos los que anduvieran en los caminos y les dijo: pasen adelante, porque hay una mesa servida. Y se entraron un montón de gente a sentarse, pero había uno que entró sin vestido de fiesta. Y dice que el Señor le dijo: ese no está aquí, sáquenlo. Al lugar de la presencia del Señor no podemos entrar como se nos dé la gana. Ciertamente Dios nos ama, pero el Señor tiene sus límites. Y este es lo que nos dice, pero hay el versículo más, que es el versículo 33, y es el más importante para nosotros hoy. Porque el Señor nos dice ahí que el que le oiga, ¿qué pasará con él? Volvámosla a leer todos. Mas el que me oyere, ¿alguno quiere esto? Entonces, por favor, abra sus oídos. Abra sus oídos a lo que el Señor quiere hablarle hoy. La palabra del Señor ha estado viniendo constantemente. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitamos escucharla, porque Él quiere hacer transformaciones en nosotras. Nuestro cuerpo es como una puerta. Aquí tenemos una puerta. Esa puerta tiene una llave. Y por medio de esa puerta nosotros podemos salir al área verde o podemos entrar del área verde al salón donde estamos predicando. Y nuestro cuerpo es como una puerta que nos permite percibir todo lo que está afuera de nosotros, y una puerta que nos permite por dónde sacar todo lo que hay adentro para bendecir o para maldecir. ¿Sí o no? Bueno, nuestro cuerpo también es sensible. Dese un pellizquito usted, con cariñito, ¿vas? Pero lo sienten. Nuestro cuerpo siente el frío, siente el calor, siente dolor cuando estamos enfermos. Ahora que hemos estado yendo al hospital porque tenemos un hermanito, todos saben, tenemos un hermanito que está hospitalizado. Hemos ido y yo me recordaba cómo cuando nosotros estamos sanos, nos levantamos y la salud ni siquiera nos damos cuenta de lo valiosa que es. Tú te levantas, te vistes, te bañas, te vas a trabajar, regresas, pero el día que te duele algo, el día que te duele aunque sea la uña, o te duele la cabeza, o te duele una muela, no importa qué grande o qué pequeño sea el dolor, todo tu cuerpo se siente resentido. Nuestro cuerpo es sensible para el dolor, para el frío, para el calor, pero también para el placer. Y por supuesto el placer le agrada. Dormir rico, calentito, comer bien, todo eso es rico para el cuerpo. Pero también nuestro cuerpo es frágil. ¿Cuán frágiles somos? El Señor en su palabra dice que las mujeres somos un vaso frágil. Pero mis hermanos varones, yo les cuento que ustedes también son un vaso frágil. No tanto como nosotros, tal vez nosotros somos como una copa de ¿cómo se llama? De bacará. Así muy finita, muy frágil. Pero ustedes también, varones, nuestros cuerpos son frágiles. Miren qué fácil es que una bacteria o que un virus entre en nuestro cuerpo y nos causa un atropello terrible en un instante. De un momento a otro ya no nos podemos mover, nos bota a la cama. Una gripe, una fiebre. O sea, nuestro cuerpo es muy frágil, es débil. Jesús se lo dice a sus discípulos cuando están en Getsemaní, y llega Jesús y les dice: por favor, acompáñenme a orar. Y los deja y se va Jesús a orar 1 hora. Y cuando regresa los encuentra bien dormidos. Y les dice Jesús: ni 1 hora siquiera
ni una hora siquiera. O sea, el mínimo debería ser 1 hora. Y yo te pregunto, ¿tú cuánto tiempo oras? Ni 5 minutos, ni 10 minutos, porque ya te dormiste. Leemos la palabra de Dios y a los 10 minutos, el gran bostezo y ya, es hora de dormir. Y el Señor dice ahí, nuestro cuerpo es tan frágil que ni siquiera 1 hora tenemos para orar. Ante cualquier circunstancia o calamidad, uno siente cansancio y a dormir. Las penas, las preocupaciones nos afectan en el cuerpo. Yo no sé quién de ustedes lo ha sentido, pero cuando ustedes tienen una preocupación, es un cansancio como que uno hubiera estado cargando el mundo. Porque nuestro cuerpo recibe todo eso que viene del espíritu y del alma también. Y la palabra nos habla de una necesidad que tiene nuestro cuerpo. Y Pablo lo dice, que a nuestro cuerpo hay que ponerlo en servidumbre. Eso quiere decir, a nuestro cuerpo debe ser nuestro sirviente y no nuestro amo. Pero en la mayoría de los casos, como hablaba Jorge cuando nos invitaba a venir los sábados a la oración, nuestro cuerpo es el que manda, por eso no nos levantamos temprano. Por eso hay muchas personas que están enfermas, porque no se han cuidado y han comido todo lo que el cuerpo les pide, y entonces después tienen que hacer unas dietas terribles, porque se les va el colesterol, se les va el azúcar para arriba, porque no tenemos dominio del cuerpo, sino que el cuerpo nos domina. El cuerpo es nuestro amo, y Pablo y el Señor lo dicen, que nuestro cuerpo debe estar en servidumbre. Y miren, aquí había algo que yo había escrito, porque dice que por medio de nuestro cuerpo se expresa quién está en control. Tú puedes ver un cuerpo que está hecho pedazos, o puedes tener un cuerpo en salud, en vigor, y tú podrás ver quién gobierna tu vida. ¿La gobierna Dios o la gobierna Satanás? No quiere decir que esto sea así el 100% de las veces, pero la mayor parte de las veces, cuando un cuerpo está deteriorado, ha sido, ¿por qué? Porque quien gobierna no es el Señor en nuestras vidas, sino que es Satanás el que gobierna en nuestras vidas. Se oye re feo, pero así es. Así es. La semana pasada, para los que estuvieron aquí, se recordarán que el tema fue de hablarnos de cómo el Señor realmente nos está llamando a una urgencia, de volvernos a Él y de tener conciencia de Él y de sus cosas. Sin embargo, hoy también me toca a mí hablar, y yo decía, Señor, tengo que volver a hablar de esto, Señor. Y el Señor no me cambió la prédica, dejó la misma. Y es hablar de la tolerancia que tenemos con los pecados, que a veces los vemos como cosas insignificantes. Miren, cuando uno tiene un pecado visible, grande, es tan evidente que uno no lo quiere y lo esconde y le da vergüenza. Y yo les aseguro que al principio, cuando el Señor vino a nuestras vidas, la luz de su palabra nos mostró un pecado grande. Algunos se arrepintieron quizá de su alcoholismo, otros de su adulterio, otros se arrepintieron de la mentira, o qué sé yo, cuál fue el pecado que el Señor te mostró en el momento de tu conversión. Eso era como el pecadote grandote. Pero resulta que en nuestro caminar diario, la función del Espíritu Santo es traer luz y convicción a nuestro corazón de las cosas que no le agradan al Señor. Él no nos lo muestra todo de un golpe, porque si no, como pienso yo, si me hubiera mostrado todo el mismo día de mi conversión, yo me caigo muerta ahí de una vez. Él va poco a poco trayendo luz a las diferentes áreas, y en la medida que nosotros vamos reconociendo, confesando delante del Señor lo que Él nos muestra como pecado, aceptando que hay cosas en mí que no están bien, pidiendo perdón y dejando que la palabra de Dios me transforme, voy siendo santificada. No es por mis fuerzas, es por la gracia y la misericordia de Dios, pero es un proceso continuo. El problema está cuando somos tolerantes con las cosas que a veces
o por la ignorancia, como decía la cita de Proverbios, ¿verdad? Que a los ignorantes los matará su propia ignorancia. Porque muchas veces a mí me parece extraño que hayan personas que no sepan que ciertas cosas son pecado, porque tal vez no las sé en mi mente, pero el Espíritu Santo me las dice. Pero hay quienes se hacen de la vista gorda cuando el Espíritu Santo les muestra esas faltas que son pecado. Juan 2:16, primera de Juan 2:16, el Señor nos dice claramente que todo lo que hay en el mundo, y lo describe así: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, sino vienen del mundo. ¿Y cuáles son los deseos de los ojos? Ahí están descritos, yo puse algunos ahí. Pero, ¿podrán creer ustedes? Yo no lo podía creer, pero hay personas que piensan que la pornografía no es pecado. Hay personas que piensan que decir una mentira blanca es compasión hacia la otra persona. Hay personas que piensan que no pagar los impuestos es justo. Y podríamos poner una larga lista. Hay personas que piensan que contarse chistes malcriados y carcajearse de ellos no ofende al Señor. O hablar con palabras que ya en nuestra boca serían ofensivas. Aquí tal vez no las hablamos, pero tal vez en la calle sí. Y le vamos dando lugar a esas cosas y las vamos minimizando y vamos siendo tolerantes con las cosas que el Espíritu Santo nos las muestra. El ojo a mí me llamó mucho la atención. Yo les cuento, mi mamá tiene 94 años, yo creo que les he contado en otras oportunidades. Y mi mamá ha ido envejeciendo como sin darnos cuenta. Y hace unos días yo estaba en el banco con ella y de repente dijo: Carol, ¿dónde estás? Y yo me asusté porque yo estaba enfrente de ella. Y entonces me di cuenta que ella ya ha ido perdiendo la vista. Ay, fue muy doloroso para nosotros, ¿verdad? Porque ella nunca había dicho que no miraba. Entonces yo se lo comenté a Ángel y él me hizo una reflexión muy atinada que tiene que ver también con esto que estamos hablando del Señor. Cuando uno va perdiendo la vista poco a poco, te vas habituando a lo poco que ves. Y llegará un momento en que solo ves bultos, pero como has sido progresivo y no lo has sido de golpe, te habitúas a la oscuridad. No sé si me estoy explicando. Es como cuando tú entras a una habitación que está completamente oscura y vienes de la claridad. Entras y verdaderamente no ves nada. Es un golpe para tus ojos. Pero si tú estás en una habitación oscura y abres los ojos y te quedas un rato, vas a empezar a ver medio cosas. No ves claramente, pero ves bultos. Y a mí esto me impactó tremendamente en lo espiritual, porque la luz del Señor ha venido a nosotros y nos ha mostrado las cosas grandes y pequeñas que hay en nuestra vida. Pero cuando nosotros no tratamos con el pecado a morir, a muerte, y dejamos que esas pequeñas cosas que verdaderamente sabemos, porque el Espíritu nos los muestra, que son ofensivas al Señor, las vamos viendo como que no importan y no las tratamos como lo que son, esas cosas nos hacen ir perdiendo la vista espiritual. Nos hacen enceguecernos. Igual sordos, igual es el oído. El Señor nos habla y a veces oímos hasta un grito del Espíritu Santo hacia ciertas cosas, que lo sabemos. Miren, el Espíritu Santo es tan precioso que hasta con la comida nos habla. No te comas eso, te va a hacer mal. Yo no sé a quién le ha pasado, pero que ustedes han sabido que están y sienten
esa intuición, y yo sé que es el Espíritu Santo que me está hablando. Ay, pero qué rico está esto que está en el plato. ¡Pum! Me lo como. Y uno se ríe porque dice, ay, es una tontera. Pero no, el Espíritu Santo quiere cuidar de nuestra salud, quiere cuidar de nuestro espíritu, quiere cuidar de nuestra alma, quiere cuidar de todo. Un ejemplo, estamos viendo una película y de repente sale una escena de violencia terrible. Como algunos niños ven caricaturas, ¿verdad? Y hasta le dicen a la mamá, ay mamá, pero si solo es fantasía. Están viendo los monstruos y todo, y la mamá le dice, hijo, eso no lo debes de ver. Y el chiquito dice, a la mamá, pero si solo es fantasía. Así hacemos nosotros, quizás estamos viendo una película, algo que sabemos que verdaderamente es ofensivo, y nos estamos riendo o nos estamos deleitando en los cuentazos que se están dando los ladrones, en las matacincas que se ven en las películas, y lo vemos como que si nada, es fantasía. Y nos convencemos a nosotros y seguimos viendo y dejando que toda esa cosa entre en nuestro cuerpo, entre en nuestra mente, entre en nuestra imaginación y se va albergando y la luz del Señor se va oscureciendo. Y llega un momento en que ya no nos importa. Estamos tan habituados que no nos importa. Tenemos un exceso de tolerancia con el pecado y no es tiempo de tener tolerancia con nada. Al pecado, no importa si es pecadito, medio pecadito o pecadote, porque algunos traemos esa idea de que hay tamaños de pecados. Y miren, les quiero decir, el pecado es pecado, es ciertamente las consecuencias de unos son más graves que otras. No pagar el IVA de una factura no va a ser la misma consecuencia que matar a una persona. Si lo agarran con una falsificación del IVA, pues va a tener que pagar una multona, o tal vez ya ahora, como ya existe el delito fiscal, tal vez nos pueden llevar a la cárcel un par de meses. Pero si usted mata a una persona y usted se ha declarado culpable, quizás se corre hasta el riesgo de cadena perpetua o de que usted mismo pague con su propia vida. Las consecuencias del pecado pueden variar por la gravedad del hecho, pero el pecado en sí mismo es pecado. Y cuando nosotros toleramos esas pequeñas faltas en nuestra vida, se van acumulando. Y de ir acumulando, usted puede preguntarle a una persona que deja hacer la limpieza de su casa por un año, ¿cómo le va cuando la tiene que hacer? La tolerancia no es del Señor. Por ejemplo, los chistes malcriados que muchos cuentan y nos carcajeamos de ellos. O nos vamos haciendo a cosas como ya hasta hace unos años la homosexualidad, toda la sociedad la miraba mal, ¿o no? Ahora ya no, ahora hasta a veces se escucha la pregunta, ¿será de verdad que eso es tan malo? Pues la sociedad y esa misma forma de pensar de la sociedad se está filtrando dentro de las bancas de la iglesia. A mí nunca se me olvida cuando alguien me contó o me lo dijo que el primero que llegaba a la iglesia era Satanás y que se sentaba en la primera banca. Satanás está en las iglesias y sus demonios están en las iglesias, porque a quien le interesa hacer caer es a los hijos de Dios. No perdamos de vista eso. No perdamos de vista eso. El punto aquí es, no seas tolerante. Y quiero que vayamos a Éxodo 25:1, porque el Señor, cuando habló de construir su templo, cuando en el Antiguo Testamento el Señor hablaba de algo, nos lo ha dado como una figura para nosotros, para lo espiritual. El Señor le dio a Moisés especificaciones de cómo quería que construyera el tabernáculo y le dio cosas precisas. Y en Éxodo 25, del 1 al 9, ya la tienen. Dice así: el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda
de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La cita base era 1 Corintios 16, 19. Y dice ahí: ¿o ignoráis que vosotros sois templo de Dios? ¿O ignoráis que ustedes son tabernáculo del Dios Altísimo? Bueno, hay una serie de indicaciones que dio Dios cómo hacer el tabernáculo. Y esas mismas indicaciones se aplican a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo espiritual. Y la primera dice que es una ofrenda de voluntad. Entregarle algo a Dios tiene que ser voluntario. El Señor no te va a obligar a que tú te santifiques. El Señor no te va a obligar a que tú dejes algo. Es de tu voluntad, de tu deseo, que tú dices: renuncio a esto por amor al Señor. Yo quiero. Estas gentes, lo que el Señor les pidió fue oro, plata, piedras preciosas, la mejor madera, las pieles con las que tenían en su casa, y la gente hasta tuvieron que decir: ya no traigan más. ¿Se recuerdan? Porque llegó tanta ofrenda de voluntad que hubo un momento en que ya no había necesidad de más. Pero el primer punto esencial aquí para nosotros es que si tú eres templo del Espíritu Santo, si tú eres la morada del Dios Altísimo, lo primero que tienes que hacer es una rendición voluntaria de ti mismo al Señor. El Señor no te va a obligar a nada, es por tu propia voluntad que tú vas a renunciar a algo y se lo vas a entregar a Él. Número 2, todo es por gracia, porque lo que Él les pidió, pónganse a pensar, es oro, plata, versículo 3, oro, plata y cobre. Y aquí les traigo a la memoria el significado del oro, la plata y el cobre. El oro es la riqueza de Dios Altísimo, es su divinidad. La plata nos habla de la redención, el precio que cuesta comprarnos de nuevo. Y el cobre nos habla de sacrificio. Entonces, la divinidad, la naturaleza divina, nosotros no la tenemos. Número 1. Segundo, nuestra redención nosotros no la podemos haber hecho. Tuvo que haber alguien que pagó por nosotros con su sangre preciosa. Tercero, el sacrificio tampoco fuiste tú, el sacrificio fue Jesucristo. Es el Cordero Santo de Dios. Por tanto, una vez que yo estoy decidido, Dios me da todo para que yo sea verdaderamente un templo con oro, con plata, con cobre. Es por gracia y misericordia de Dios. Lo que estamos diciendo aquí es que el punto de partida es, el Señor lo habla claro, el que mira su pecado y lo confiesa y lo deja. ¿Y cómo es eso? El Señor te lo ilumina, te lo hace ver, pero es tu voluntad renunciar a esas cosas, pequeñas o grandes, que te impiden que la morada del Señor sea preciosa y perfecta en ti. No importa qué grande, a algunos les estará pidiendo dejar quizá un pecado que lo sienten muy pesado, pero a otros lo que les está pidiendo tal vez es, por ejemplo, que eres chismoso, o eres imprudente para hablar, o eres muy enojón. Ponle cabeza a esas cosas que parecen insignificantes, pero que tú sabes que no son del Señor. Y todo esto tiene un costo, porque para los que daban una ofrenda voluntaria, todos sus bienes tenían un costo. No es solo así porque sí. Primero, la provisión de David para el templo. Yo encontré el dato y se los quiero leer, lo que David dio.
para el templo. Hoy en día, en dólares, la cantidad era 48.337.047.000 dólares. Les repito, yo no sé si hasta lo leo bien el número, pero el cálculo de lo que recolectaron era de 48.337.047.000 dólares. O sea, la gente que dio tenía conciencia de para quién era. Tú tienes que tener conciencia de quién eres tú para el Señor. Eres el tabernáculo de Dios, eres la morada santa de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tu valor es inmenso. Entonces, renunciar a eso no debería de ser la gran cosa. Pero para muchos lo es. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. No se nos debe olvidar eso, que tu valor es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos redime, la sangre de Cristo que nos defiende. ¿Se recuerdan la semana pasada los que estuvieron aquí, los que no se los voy a explicar? La sangre de Cristo puesta sobre tu vida. Dice, aquí hubo ya uno que se murió y por eso la muerte no tiene derecho sobre ti. La sangre de Cristo no es cualquier cosa. La sangre de Cristo, el espíritu de muerte la respeta, se aleja, ya fue vencida, fue derribada. Y tú tienes esa sangre sobre ti. La sangre de Cristo es la que te abrió la puerta por la cual tú entras directo al lugar santísimo y por la cual tú puedes entrar y decirle Padre a Dios. La sangre de Cristo tiene un valor inmenso y a veces por no entenderlo la despreciamos, la menospreciamos. No la tomamos para el momento oportuno. Y un ejemplo de la palabra, el templo fue destruido 3 veces. El primer gran templo que se construyó fue el de Salomón. Y el templo de Salomón fue destruido. No quedó piedra sobre piedra por Nabucodonosor. Vinieron después y lo reconstruyeron, no con el mismo esplendor, pero también fue destruido. Y después Herodes lo reconstruyó y tampoco hoy no hay nada. Y Jesús lo profetizó. Ahora vamos a ver eso como un ejemplo para nuestras vidas. ¿Por qué fue destruido el templo de Salomón? Porque si ustedes van y leen toda la palabra en el Antiguo Testamento, los profetas, el Señor les estuvo advirtiendo por siglos que no fueran tolerantes con el pecado, que no se hicieran de la vista gorda. Pero a ellos les importó nada que Dios viviera con ellos o no. Y Dios abandonó el templo y vino a destrucción. Viene el Señor y los trae regreso del cautiverio y reconstruyen nuevamente el templo, ¿se recuerdan? Y ese duró, ¿qué? 500 años, duró un poco más que el primero. Pero vayan a leer Malaquías. Con Malaquías se cierra el Antiguo Testamento. Y el Señor en Malaquías, la primera pregunta les dice, ustedes dicen, yo los he amado, dice el Señor. Y ustedes me dicen, ¿cómo nos has amado? Y empieza el Señor a hacerles un recuento de las cosas que el pueblo en esos 500 y pico de años las ha visto como poca cosa. Y el templo vino a destrucción. Se vuelve a levantar el templo por Herodes y viene a destrucción. Tú tienes el tabernáculo del Señor. El Señor ha venido y te ha dado vida. Y Él quiere que tengas vida eterna, juntamente con Él, que le conozcas. Pero la morada del Señor no puede tener nada impuro. Él te lo está mostrando, Él te da la gracia para echarlo fuera, Él te da la gracia para resistir el pecado. Un joven me decía, es que tú hablas así porque tú no eres joven, porque tú no sabes las tentaciones que tenemos los jóvenes. También fui joven.
Y las tentaciones de los jóvenes varían de las de nosotros, pero también nosotros como adultos tenemos tentaciones a diario. Y se puede resistir con el poder del Espíritu Santo, con la gracia de Dios. Se puede decir que no al pecado, si no, entonces el Señor no lo hubiera hecho. Jesús resistió todas las tentaciones, no por sí mismo, sino por el poder del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú le puedes decir que no al pecado. Tú te puedes levantar de un cine y salirte cuando la película ya no está bien. Tú puedes dejar una mesa donde son groserías las que se están hablando y que no glorifican al Señor. Por supuesto que vas a perder la amistad de las personas. Por supuesto que te van a tildar de ridículo. Por supuesto que van a decir que exagerado, que fanático. Pero si buscara agradar al hombre, ya no busco agradar al Señor. ¿A quién busco agradar? Ese es el punto. ¿A quién busco agradar? No podría hablarles solo del cuerpo, porque somos integrales y todo se entremezcla, pero por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca, por nuestra piel, es la primera puerta de caída para las cosas de pecado, porque nuestro cuerpo es débil. Apocalipsis 21, 1, 2 y 22 habla de Jesucristo, que es el templo eterno de Dios. No nos vamos a detener en esa cita porque ya tengo apenas un poquito de tiempo, pero quiero terminar hablándoles del Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo desde el día que tú le dijiste que sí al Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús vino a darte su vida, te perdonó los pecados, te libró de la muerte eterna y te dio al Consolador, te dio al Paráclito, te dio al Maestro, al Espíritu Santo, para que estuviera contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo está. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo tiene un trabajo que hacer con nosotros. El Espíritu Santo todos los días viene a traernos convicción. Nos viene a dar la convicción de lo que sí y de lo que no. El Espíritu Santo nos da una certeza, porque dice la palabra que cuando nosotros conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Y el Espíritu Santo ha venido a llevarnos a toda verdad. Y cuando tú tienes esa verdad, tú tienes la opción en tu voluntad de aceptarla o de rechazarla. El Espíritu Santo te la pone enfrente. El Espíritu Santo te da la gracia y la fuerza para tú resistir y decir que no. Pero quien toma la acción eres tú. Y eso es la acción del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos una situación. Con todo lo que hemos recibido del Señor, tenemos una deuda. Una deuda con quien nos salvó, con quien nos redimió, con quien nos creó, no con la carne. Una deuda de amor, una deuda que nos debe de llevar cuando alguien te ha extendido la mano porque tú estás en una necesidad, tú te sientes agradecido y tú quieres de alguna manera manifestarle tu amor y tu agradecimiento. Pues piensa, ¿cuánto ha dado Dios, que ha dado lo mejor del cielo a su Hijo Jesucristo por ti, para que tú no mueras, sino que tengas vida eterna? Entonces tu deuda con Él es tu vida completa, no un pedacito. Y no se te olvide que estamos en una lucha constante y feroz. Constante, porque es de todos los días. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y él, miren, él va a buscar cualquier cosa para tirarnos al suelo. No creas que porque tú eres hijo de Dios, ya tú estás eximido. Ten cuidado de estar despierto y de estar de pie. Ten cuidado de decir no a lo que te ponga enfrente. Y nuestra respuesta, ¿por qué? 3 razones. Primero, tu respuesta tiene que ser una respuesta porque comprendes que tú no te perteneces, sino que hay alguien que es tu dueño. Y es una respuesta de amor, es una respuesta de tu voluntad, es una respuesta porque tú comprendes el valor de la sangre de Cristo.
Si tú entiendes el valor de la sangre de Cristo, decirle que no hasta esas tonteras que nos quitan la victoria nos va a ser más fácil. Y tercero, porque le queremos glorificar con todo, incluso con nuestro cuerpo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor y llévate esta reflexión en tu corazón. No tolerancia. El Señor le pedimos que nos mostrara algo y yo sé que algo nos ha mostrado. No nos vayamos hoy de aquí sin decirle: Señor, perdóname y límpiame y dame tu gracia para decir no a lo que tú me muestres. Amén. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Gracias porque tu palabra viene constantemente para recordarnos, para mostrarnos y yo en forma personal, y así díselo tú, mi hermano, yo Carol, di tu nombre, tengo que reconocer que soy tolerante con tantas cosas, Padre, y quiero ponerme a cuentas contigo esta mañana. Gracias porque no me dejas, pero nada, Señor, nada. Y yo te lo agradezco. Perdóname, Señor, porque me he hecho muchas veces de la vista gorda con las cosas que tú me has mostrado. Porque he escuchado, he visto, pero he dejado que las cosas sigan igual. Hoy quiero clamar primero perdón, Padre, porque reconozco que he pecado, Señor, y te pido perdón.